El primer disparo no se escuchó en la ciudad, se perdió entre cañaverales, cerros y niebla. Arriba, el rugido de un helicóptero cortaba la madrugada de Taretán, Michoacán. Abajo, 5 camionetas avanzaban pegadas una a la otra por un camino de brecha que ni el GPS reconoce. En menos de 2 horas, ese camino iba a partir en dos la historia de un rancho, de un cártel, y de las mismas autoridades que juraban combatirlo. Porque sí, esa madrugada 11 hombres quedaron tirados junto a rifles, radios y costales. El rancho fue reventado. El centro de mando del cártel quedó al desnudo, pero lo más fuerte no fue la balacera. Lo más bruto fue lo que se encontró después, un plan de expansión. Pagos a mandos de seguridad y una frase escrita a mano que lo cambiaba todo. Demasiado tarde, en los mapas, el rancho ni siquiera tenía nombre. Para muchos era solo la propiedad esa que está entre los cerros, por fuera no llamaba la atención, techo oxidado. Paredes de black sin pintar, un perro flaco amarrado a un tambo viejo. De esos lugares que en Michoacán se confunden con la pobreza y el abandono. Pero por dentro era otra cosa. Las ventanas tenían cristal polarizado. Detrás de las paredes de tabla roca, placas de acero. En la parte trasera, 3 camionetas monstruo con blindaje artesanal esperaban alineadas. Como si alguien fuera a dar la orden de salida en cualquier momento. Entre los árboles, pequeñas cámaras apuntaban hacia el camino, bajo el piso de tierra. Una red de túneles cortos conectaba cuartos estratégicos. No estaban pensados para huir lejos, sino para aguantar y responder. La anomalía empezó una semana antes. Campesinos de la zona comenzaron a notar cosas que no cuadraban. Luces encendidas hasta la madrugada. Camionetas sin placas entrando y saliendo por un camino que antes solo usaban las vacas. Hombres con armas largas recargados en los techos como si estuvieran en una base militar y mujeres muy jóvenes que entraban y nadie las veía salir. Adrián, un jornalero que toda su vida ha cortado caña en la zona, lo resumió con una frase sencilla: no dije nada al principio, pero ahí se sentía el miedo en el aire. Cuando los perros dejan de ladrar, es porque ya llegó algo peor. Su comentario llegó a oídos que no eran cualquier cosa, o quizá a los correctos. Esa frase terminó en un informe de inteligencia federal que ya traía un nombre circulando desde hace meses: Ángel Morales Díaz, alias el Camaleón, un operador de bajo perfil, un cerebro que no salía en videos, pero que era señalado por coordinar extorsiones, levantones y emboscadas en el corredor de Uruapan y alrededores. Una zona marcada por la presencia de células del cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos que se pelean el terreno. Lo que nadie esperaba era encontrar su supuesto centro de operaciones tan cerca de Taretán, en una región donde una de las células del CJNG opera justo entre Siracuaro-Tiro, Taretán y la entrada a Tierra Caliente. A partir de ahí, el rancho dejó de ser un puntito cualquiera en el mapa. Se convirtió en objetivo 1, hablar del Camaleón no es hablar del típico jefe narco. No graba corridos, no aparece rodeado de camionetas de lujo en redes, no manda mensajes públicos. Opera como su apodo, se esconde, se adapta. Cambia de piel. Su estilo encaja con un modelo de operación que se ha visto en varios puntos de Michoacán. Redes fragmentadas, pero conectadas. Halcones, generalmente chavos de 14,15 años, cobrando su semana a cambio de avisar quién entra, quién sale, qué patrulla pasa. Ejecutores que se mueven en moto. Se ponen cascos oscuros y desaparecen en segundos después de atacar. Logísticos encargados de armas, bodegas, rutas y camuflaje urbano. Y una élite, cazadores rurales capaces de emboscar convoyes completos en caminos de sierra. La diferencia del Camaleón no era la violencia, era el orden. Su estructura en Michoacán, según informes que han circulado entre autoridades, no se basaba en arrasar todo, sino en administrar el terror como si fuera un impuesto. Cobro por protección, cobro por silencio, cobro por dejarte pasar. Y al que no pagaba, le llegaban mensajes ejemplares, un levantón, una desaparición, un familiar que ya no vuelve. Por eso el rancho no era un lujo, era una inversión. Un pequeño búnker pegado a cañaverales, pegado a rutas de paso de madera, aguacate y mercancía. Desde ahí, según las sospechas, salían órdenes, se escuchaban radios de policías municipales. Se coordinaban traslados y se guardaban armas que no suelen verse en manos de cualquier grupo local. No era un refugio, era el escritorio del Camaleón. La alerta de Adrián no fue lo único que puso al rancho en la mira. Durante varios días, drones de largo alcance comenzaron a sobrevolar la zona, altos, casi invisibles, captando movimiento constante en un lugar que debería estar casi muerto de noche. De lejos, el rancho seguía pareciendo un cascarón. De cerca, las imágenes mostraban hombres armados, rolando turnos en la azotea, camionetas entrando a horas fijas. Costales que eran cargados con demasiado cuidado. Un video en particular llamó la atención de los analistas: un hombre con pasamontañas recibiendo un paquete pequeño, rectangular, que abre frente a la cámara.
Dentro, granadas. En otra toma, se ve una camioneta Cherokee siendo cargada con costales. En la puerta, un logo pintado a mano, una serpiente negra sobre fondo rojo. Ese era el sello del camaleón. La información llegó a un escritorio en la Ciudad de México. El nombre que la leyó no era desconocido. Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha construido su carrera encabezando trabajos de inteligencia, investigaciones y operativos contra grupos ligados al CJNG y otros cárteles, desde Guerrero hasta la capital. Cuando Harfuch revisó el paquete de evidencias, la conclusión fue directa: ese punto no se puede nada más catear. Hay que tomarlo. A partir de ese momento, la operación cambió de fase. Ya no era un simple aseguramiento rural, era un golpe quirúrgico contra un centro de mando criminal, planeado para descabezar una pieza clave en uno de los estados más calientes del país. Para entrar, eligieron a su unidad más agresiva, los Cuervos Negros, una fuerza táctica entrenada en combate rural, inserciones rápidas y operaciones nocturnas, gente escogida a mano. Con entrenamiento extra y una sola regla: donde ellos entran, no se retrocede. Eran las 6:20 de la mañana cuando las camionetas de los Cuervos llegaron al punto. La neblina cejía pegada a los cerros y el aire olía a humedad y tensión. El helicóptero descendió hasta quedar suspendido a unos cuantos metros por encima de los árboles, como un ave de metal, esperando la señal. Apenas el primer vehículo cruzó el portón de alambre, el rancho respondió. Una ráfaga de R-15 cortó el silencio desde la segunda planta. Los disparos golpearon contra los escudos balísticos de la primera línea. No hubo advertencia previa, no hubo altavoz. No hubo intento de rendición. Desde el granero salió otro chorro de fuego. Desde la parte trasera, otro más. El rancho, aparentemente abandonado por fuera, se reveló como lo que era en realidad: una trampa fortificada. Ventanas falsas escondían agujeros de disparo. Láminas viejas cubrían posiciones estratégicas. En el terreno, pequeños puntos marcados servían como referencias de tiro. El lugar estaba preparado para enfrentar a un cerco militar con una diferencia: esta vez no era cualquier corporación. Esta vez era una unidad de élite con orden clara, máxima fuerza, ninguna baja propia. El enfrentamiento duró exactamente 127 minutos. No fue una simple balacera. Fue una tormenta de fuego y estrategia. Los Cuervos lanzaron humo táctico para cegar a los tiradores. Drones con visión térmica detectaban manchas de calor detrás de las paredes, mientras las balas rebotaban contra concreto y acero. Un operador se desvió por el flanco sur y encontró algo que no salía en los planos: una cabaña aparte, cubierta con lonas negras. Dentro, un cuarto blindado, armas largas, chalecos con iniciales del cártel, una consola de radios abierta en varias frecuencias. Era el centro de comunicaciones del camaleón. Desde ahí se organizaban emboscadas, se interceptaban patrullajes, se avisaba de retenes. Pero esa mañana no hubo aviso que alcanzara. Uno a uno, los hombres armados del rancho fueron cayendo. Algunos dispararon hasta el último segundo. Otros intentaron meterse a los túneles y salir por el otro lado. Ninguno lo logró. Cuando el helicóptero se elevó de nuevo, el rancho se había transformado en otra cosa: un cementerio de casquillos. Paredes perforadas y camitas improvisadas abandonadas. El conteo final fue frío: 11 abatidos del grupo armado. Ningún civil muerto reportado. Ningún elemento de los Cuervos caído. Ese fue el parte oficial, pero las cifras no contaban todo. En uno de los cuartos interiores, los agentes hallaron algo que no encajaba con el resto. Entre costales y colchones tirados, había ropa de bebé, una carriola vieja y un cuaderno con dibujos infantiles, casas, árboles, un sol y una camioneta con gente adentro. Había platos sucios, restos de comida, cobijas con flores. Ahí vivía alguien más. Una mujer, un niño, una familia que, al momento del operativo, ya no estaba. Fueron sacados días antes, usados como escudo. O simplemente desaparecieron, nadie lo sabe. La carpeta no tiene esa respuesta. Lo único claro es que ese rancho, además de cuartel, funcionaba como refugio o prisión. Más al fondo, en un túnel semicolapsado, los Cuervos encontraron a un hombre herido, desarmado, cubierto de tierra. Tenía un tatuaje en el cuello que decía Luz. Cuando le apuntaron, levantó las manos y dijo que no era sicario, que lo tenían trabajando en las cocinas bajo amenaza. Dijo que si intentaba irse, lo mataban. ¿Decía la verdad? Es imposible saberlo en ese momento. Lo único que sí se veía era su miedo y hambre. No todos eran víctimas. Uno de los cuerpos recuperados traía una arma corta personalizada, documentos falsos, placas clonadas y un celular satelital con mensajes recientes. Sus huellas lo identificaron como el Pulpo.
presunto escolta personal del Camaleón y señalado en investigaciones previas por participar en varias ejecuciones en la región de Uruapan. En el bolsillo, una foto, un niño abrazando a un hombre armado. Ambos sonriendo, porque incluso los monstruos tienen familia. Y esa es la línea que esta guerra borra todos los días. En la entrada del rancho, una mujer se acercó al cerco militar con los ojos rojos y el cabello empapado por la neblina. Preguntaba por su hermano. Decía que trabajaba ahí limpiando, que no lo había visto desde hacía semanas, que solo quería saber si estaba vivo. Cuando los agentes le pidieron que se retirara, no gritó, no insultó. Solo dijo en voz baja, si no está muerto, lo van a matar por haber sobrevivido. En Michoacán, la diferencia entre victimario y víctima, a veces, depende nada más de quién te ve primero. Mientras en el rancho se terminaba de asegurar la zona, un equipo de análisis entró al cuarto más raro de todos. No era el más blindado, ni el más sucio, ni el más lleno de armamento. Era el más vacío. Detrás de unas láminas pintadas encontraron una puerta camuflada. Al abrirla, esperaban otra bodega de armas, quizá dinero, quizá droga. Dentro solo había un escritorio metálico, una silla y una hoja de papel suelta. En el papel, 2 palabras escritas a mano, demasiado tarde. La letra coincidía con otras notas anónimas atribuidas al Camaleón en investigaciones previas. Esa era su firma, llegar primero, irse antes y dejar un mensaje. Pero esta vez, además de la nota, dejó otra cosa. En un compartimento oculto bajo el escritorio. Los agentes hallaron un disco duro aparentemente dañado, sin etiquetas. A simple vista parecía basura electrónica quemada. Aún así, lo conectaron a la unidad forense móvil instalada en una de las camionetas. Lo que abrió allá adentro no fue un archivo cualquiera. Fueron varios. Videos, fotografías, registros de llamadas y, sobre todo, un archivo encriptado con un título corto, Madero. Tardaron un par de horas en romper la clave. Lo que contenía reventó todas las alarmas. Era un documento interno de 27 páginas, un plan, una expansión detallada, rutas marcadas, contactos políticos, puntos estratégicos para abrir 3 nuevas bases del grupo en distintos municipios de Michoacán, codificadas como Madero 1, Madero 2 y Madero 3. Había referencias a Apatzingán, Zitácuaro y la región de Morelia, con descripciones de cómo mover personal, cómo entrenar nuevos reclutas, qué armamento mandar primero y, lo más delicado, cuánto se iba a pagar cada mes en las institucionales, nombres, apellidos, cargos, claves de depósito. Entre todas esas líneas, un nombre detuvo la lectura, el de un comandante activo de la Policía Estatal. Señalado como receptor logístico, la cuenta que aparecía junto a su alias coincidía con un depósito reciente rastreado por la autoridad financiera. Su ubicación habitual estaba a menos de media hora del rancho. Todo eso, hasta ese punto, formaba parte de documentos asegurados en una operación en curso. Faltaba comprobar, investigar, judicializar. Pero dentro del centro de mando, el mensaje era claro: si ese dato se confirmaba, el problema ya no era solo el Camaleón. La fuga venía desde adentro. En el piso 18 de un edificio de seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch miraba 3 pantallas al mismo tiempo. En la primera, la transmisión en vivo del rancho ya asegurado. En la segunda, una lista de nombres revelados por el disco duro. En la tercera, el rostro de ese comandante estatal, sonriendo en un evento público semanas antes. Lo tuvimos enfrente aplaudiendo la estrategia, y al mismo tiempo abriendo la puerta desde dentro. Dijo alguien en la sala. Harfuch no levantó la voz. No hace falta gritar cuando el mensaje es claro. Esto no es una operación más. Es una traición institucional. Y vamos a ir hasta el fondo. Ahí mismo ordenó activar lo que su equipo conoce como Protocolo Sombra, un despliegue paralelo sin ruido mediático, con unidades rotativas, agentes sin uniforme, operativos nocturnos y un objetivo concreto: localizar al Camaleón antes de que cruzara Guerrero o se perdiera en la Sierra Gui al mismo tiempo. Cerrar la grieta desde la que se estaba filtrando información. Mientras se trazaban nuevas rutas en el mapa, sonó una línea habilitada solo para emergencias. Una llamada anónima. Voz masculina, temblorosa. No soy uno de ellos. Pero sé dónde están moviendo las armas ahora. Y no van solos. No dio nombre, no dijo desde dónde hablaba. Soltó coordenadas, describió 2 vehículos. Mencionó que alguien importante estaba supervisando el traslado. Colgó. ¿Un infiltrado arrepentido? ¿Otro jugador moviendo sus piezas? ¿Alguien que solo quería salvarse? Nadie lo sabía. Pero esa llamada volvió a encender la cacería. El Camaleón había escapado minutos antes del operativo. No por suerte, sino por aviso. Eso ya era casi un hecho dentro del equipo. La pregunta ya no era si existía un traidor, sino cuántos. Mientras las nuevas órdenes salían del centro de mando, abajo, en Taretán,
La guerra seguía dejando marcas. Diego Villeda tenía 21 años. Apenas había terminado su curso táctico cuando lo asignaron a los Cuervos Negros. No entró por venganza, aunque perdió a su padre en un asalto carretero. Entró porque, según él, alguien tenía que hacer algo. Esa mañana, en el rancho, disparó su arma por primera vez para salvar la vida. Entró por el flanco este, recibió fuego desde un altillo, cayó al piso, se cubrió detrás de un costal, respiró hondo, apuntó y siguió avanzando. Cuando todo terminó, tenía las manos temblorosas, la cara embarrada de lodo y una sola frase en la boca: pensé que me iba a morir. En otra esquina de Michoacán, el jornalero Adrián volvía a cortar caña como cualquier día. Solo que ahora lo escoltaban patrullas que jamás habían pasado por ahí antes. Él fue quien lanzó la primera alerta sobre el rancho. Nadie le pagó por hablar. Tampoco está seguro de que alguien lo pueda proteger si ese chisme corre en la comunidad, en el cerco militar. La mujer, que preguntaba por su hermano, se quedó con la duda. Tal vez era uno de los 11, tal vez era uno de los detenidos. Tal vez no trabajaba solo limpiando. El hombre herido con el tatuaje luz en el cuello fue trasladado. Dijo que lo obligaron a cocinar, que si salía corriendo, lo encontraban, que si se quedaba, lo mataban en el siguiente operativo. Su versión será parte de una carpeta de investigación. Algunos dirán que es víctima, otros que es cómplice. La guerra hace que esas etiquetas se mezclen. Y está el caso del pulpo, documentado en archivos, vinculado a emboscadas previas, con un historial de violencia, y, aún así, con una foto de un niño abrazándolo pegada al pecho. Eso también es la guerra, monstruos que, en su casa, alguien llama papá. Lo que pasó después del operativo demostró que ese rancho era más que un punto en un mapa. En menos de 24 horas, varias partes del sur de Michoacán se convirtieron en un tablero desordenado. Aparecieron bloqueos parciales en carreteras. En algunos tramos, vehículos incendiados. En puentes, lonas colgadas con mensajes escritos en pintura negra. No se metan donde no los llaman, era la respuesta esperada: presión, miedo y un recordatorio de que el cártel todavía respiraba. En Parácuaro, quemaron 2 tráileres. En otra zona, varios comercios cerraron después de recibir llamadas recomendando bajar la cortina unos días. En una escuela de Uruapan, las clases se suspendieron por rumores de limpia interna. La gente lo resumió sencillo: cada vez que el gobierno los golpea, nosotros pagamos los platos rotos. No es solo percepción. Hoy, distintos informes hablan de hasta 17 grupos criminales con presencia en Michoacán, con el CJNG señalado como uno de los que tienen presencia en la mayoría de los municipios del estado. La estructura del camaleón quedó fracturada: menos armas, menos rutas, menos hombres de confianza, pero su ausencia también es peligrosa, porque cuando un líder así desaparece, no siempre se traduce en paz. A veces significa que otros van a pelear por ese lugar. Mientras tanto, desde la esfera federal, la narrativa es otra: el Estado está obligando a estos grupos a replegarse. Y el nombre de Arfuch suena cada vez más fuerte como pieza clave en esa estrategia, sobre todo después de que la nueva administración lo colocó al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el discurso de que no habrá protección para nadie, ni siquiera para aliados políticos señalados por vínculos con el crimen. Pero en tierra, la pregunta es distinta: ¿aguantará? En Taretán, las autoridades improvisaron módulos de atención psicológica para niños que escucharon los disparos y vieron los helicópteros. Algunos dejaron de dormir, otros lloran cada vez que oyen un motor en el cielo. Un niño de 6 años, en una sesión, dibujó una casa en llamas y una camioneta con gente gritando adentro. Cuando le preguntaron qué era, dijo: ahí fue donde mataron a mi tío. Nadie supo si era verdad, pero el dibujo habló por él. Porque esta guerra no solo deja muertos, deja niños rotos, familias en pausa, pueblos que ya no confían ni en el Estado ni en los grupos criminales. Unos prometen justicia, otros prometen protección. Al final, la mayoría solo quiere algo que suena simple y a la vez imposible: paz. Arfuch lo sabe. Lo ha dicho en reuniones cerradas y en conferencias públicas: los vacíos de poder no duran. Si el Estado no se queda, el crimen regresa. Por eso, después del operativo en Taretán, ordenó presencia indefinida de fuerzas especiales en los municipios más vulnerables, patrullajes, sobrevuelos, retenes aleatorios, no tanto como show de fuerza, sino como un intento de que el vacío no se convierta en invitación. El problema es el tiempo. El Estado se cansa. El narco, no tanto. La noticia del operativo corrió por todo el país. Los titulares eran directos: guerra en Michoacán, 11 sicarios abatidos, reventaron rancho del CJNG. En redes, la conversación se dividió. Hubo quienes aplaudieron que, al fin, se respondiera con fuerza. Otros se preguntaron por qué el camaleón escapó.
¿Por qué hubo filtración? ¿Y cuántos dentro de las instituciones siguen jugando del lado que paga más? Columnistas hablaron de la infiltración del crimen organizado en cuerpos de seguridad, algo que no es nuevo y que casos recientes en otros estados han sacado a la luz, comandantes investigados por nexos con grupos criminales. Fichas internacionales, investigaciones que se abren años después de las primeras sospechas, en una sesión que después se filtró. Alguien citó una frase que se le atribuye a Airfoch: no vamos solo contra sicarios, vamos contra el sistema que los protege, y si hay que empezar por nuestras propias filas, también lo vamos a hacer. Esa frase se volvió viral no tanto por lo que promete, sino por lo que implica: reconocer que el enemigo no está solo en la sierra o en las brechas. También puede estar sentado en un escritorio, con uniforme, con placa y con acceso a toda la información. Hoy, en Taretán, las calles siguen medio vacías al anochecer. Los padres recogen a sus hijos más temprano. Cada vez que un dron cruza el cielo, provoca una mezcla rara de alivio e inquietud. Por un lado, saben que hay vigilancia. Por otro, temen que eso signifique que algo está por estallar otra vez. Pero algo cambió aquella madrugada en que los helicópteros cruzaron el cielo y los cuervos negros entraron al rancho. El cártel entendió que, al menos en esa zona, ya no manda solo. Y la población lo sintió. Un niño, al pasar junto a una patrulla, levantó la mano y saludó. Nadie le dijo que lo hiciera. Nadie lo entrenó para temer menos. Lo hizo porque quiso. En una guerra así, gestos pequeños como ese también son una forma de resistencia. El camaleón sigue libre. La red criminal aún respira. Pero tiene menos rutas, menos armas, menos cómplices y, sobre todo, menos margen para moverse sin que alguien lo esté observando. El Estado ya no solo está mirando desde lejos. Está entrando, golpeando, intentando cerrar grietas. La pregunta es, ¿podrá sostenerlo? ¿Tú qué crees? ¿Esta vez el Estado realmente va a mantener el avance o el crimen organizado volverá a llenar el vacío que dejó ese rancho reventado en Michoacán?